2018 no ha sido un buen año para Ebro Foods. El beneficio por acción ha sido de 0,92 euros y esto es una caída del 16% sobre el beneficio ordinario de 1,10 euros que tuvo en 2017. Recordad que en 2017 el beneficio por acción total fue de 1,43 euros, pero ahí había 0,33 euros de beneficio extraordinario por la bajada de impuestos en Estados Unidos. Las causas de este mal año para Ebro en 2018 han sido parte externas y parte internas. Las causas externas más importantes las veis en este gráfico que han puesto de Riviana. Han sido la subida de las materias primas, el arroz en concreto porque el trigo no ha subido, como ahora veréis, la subida del precio de la energía y en Estados Unidos pues debido al pleno empleo han subido los sueldos, los costes de transporte, los costes de empaquetamiento y otros. Estos son cosas externas a Ebro Foods. La causa externa que han dicho es que algunas de las fábricas que habían ampliado recientemente o construido o comprado pues han visto que no las estaban gestionando todo lo bien que deberían. Han hecho un análisis de todos los procesos que estaban usando, han encontrado los fallos y están mejorando ya esos procedimientos y la rentabilidad de esas fábricas ya está subiendo. Vamos a ver ahora con más detalle la división de arroz, que es la que peor lo ha hecho. Como veis aquí, el EBITDA le ha caído un 21%. Una de las diferencias principales entre la división de arroz y la de pasta es que en la de arroz, como veis aquí, la materia prima, que es el arroz, ha subido mucho. Y en la de pasta, como veréis luego, se ha mantenido plana. Esto lo ha perjudicado porque Ebro no es una empresa integrada totalmente. ¿Y qué es una empresa integrada totalmente? Ebro estaría integrada totalmente si tuviese sus propios campos de arroz, donde recolectase el arroz y con ese arroz luego lo tratase en sus fábricas y lo vendiese al consumidor. Bueno, pues Ebro lo que hace es que compra el arroz a otros y una vez que el arroz está en sus fábricas ya hace todos los pasos hasta llegar al consumidor. Y por esto las subidas del arroz a Ebro le perjudican, porque tiene que comprar el arroz más caro a los productores de arroz y luego Ebro intenta subir el precio a los consumidores, claro, pero eso no siempre se consigue, como ha pasado este año pasado. Si Ebro estuviese integrada, si tuviese sus propios campos de arroz, no tendría este problema. Pero claro, lo que pasa es que no es fácil ser una empresa completamente integrada. A lo mejor Ebro lo hace algún día, pero eso no es algo que se haga de un año para otro. Hay que cambiar mucho la estructura de la empresa y hacer unos planes completamente diferentes. Si tiene alguna plantación en algún sitio, por ejemplo en la India que las compró hace unos años, porque allí los problemas con los productores eran excesivos, porque los agricultores indios eran demasiado informales, quedaban en venderle a un precio y si cuando llegaba la cosecha veían que lo podían vender más caro, pues no respetaban los contratos y le decían que lo pagaba más caro o se quedaba sin arroz. Entonces claro, eso es inaceptable y ahí sí que Ebro hace unos pocos años compró alguna plantación de arroz para evitar tener que tratar con estos agricultores indios tan informales. Vemos ahora la división de pasta que ha ido mejor. Aquí como veis el EBITDA ha caído pero solo un 4%, que es bastante menos que el 21% que cayó la de arroz. En las filiales de pasta en Estados Unidos, pues lógicamente ha tenido los mismos problemas que ha tenido en las de arroz, de subida de la energía, del sueldo, de los costes de transporte, de empaquetamiento y tal. Pero no ha subido la materia prima, como veis en este gráfico, del precio del trigo. Y esto ha hecho que la división de pasta lo haya hecho bastante mejor que la de arroz. Una novedad importante de la división de pasta este año, 2018, es que ha entrado en pasta fresca. Y el negocio de la pasta fresca es interesante como inversores porque tiene más margen de beneficios y también más barreras de entrada y mayor posibilidad de diferenciarse por calidad de las marcas blancas. Entonces digamos que la pasta fresca es un negocio más seguro y más rentable que la pasta seca, que es la pasta normal y corriente que hay en los stands de los supermercados. Luego también es importante que los nuevos productos de arroz y de pasta están teniendo una aceptación buena. El beneficio de estos productos nuevos está creciendo más porque se venden bien y porque además tienen un margen de beneficios más alto. Y estos productos nuevos que tienen un beneficio más alto son los que se llaman de convenience, que son por ejemplo por los platos preparados, en los que lógicamente se puede ganar más por un arroz ya cocinado que solo hay que calentarlo que por una bolsa de arroz en la que te tienes que hacer tú la paella o lo que quieras. En las preguntas de los accionistas les han vuelto a preguntar por el aceite, que si lo podían ver interesante en este momento, pero han vuelto a decir que aunque sea una pena por lo que representa para España y todo esto, pues el aceite tiene unos márgenes muy bajos y no es apenas rentable para los accionistas, así que no tienen intención de entrar en el negocio del aceite. Estuvieron hace años en Deoleo y ahí es donde vieron, viéndolo desde dentro, que no les interesaba. En cuanto al sector en general y pensando en el futuro,
el principal reto que ven es la marca blanca. Pero no solo en España, sino también en Estados Unidos y otros países. Porque también en Estados Unidos los supermercados están reduciendo el espacio que dan a las marcas con nombre, podríamos decir, como las de Ebro, para dar más sitio a sus propias marcas en los estantes de los supermercados. Este es un tema en el que están pensando ahora, y una de las cosas que están haciendo es los productos de convenience, los platos preparados que hemos visto antes, porque ahí se pueden diferenciar más de las marcas blancas que en otros productos más simples como un kilo de arroz. Aunque tampoco todos los kilos de arroz son iguales, pero en los platos preparados hay más posibilidad de diferenciarse. Yo creo que en el futuro van a convivir las dos, tanto las marcas de nombre como las marcas blancas, pero tenemos que tener claro que ningún sector es perfecto. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar exactamente en el futuro con las marcas blancas? Pues no lo sabe nadie. Y sí que existe la posibilidad de que de aquí a unos años, pues las marcas de consumo lo hagan peor que la media en cuanto a crecimiento de resultados, incluso que estén planos o que les puedan caer algo, porque las marcas blancas avancen más. Pero como digo, esto no lo sabe nadie, y en otros sectores pasan cosas similares que tampoco las sabe nadie, y que no las ha sabido nunca nadie, ni hace 20 años, ni antes de nacer nosotros hace 100 años, ni las sabrá nadie tampoco cuando nos muramos nosotros. Entonces esto hay que convivir con ello. Y lo que hay que hacer pues es lo de siempre, diversificar. Y ya para terminar vamos a ver el tema de la deuda, porque es un tema que también es muy interesante para ver cómo se enfoca la inversión a largo plazo. Como veis, la deuda de Ebro está subiendo en los últimos años. Aquí en los gráficos que se ha puesto no viene tan atrás, pero en 2010 la deuda de Ebro era casi 0 euros. No tenía nada de deuda en la práctica. Y en 2018 el ratio deuda neta EBITDA ha subido a 2,3 veces. Que no es que sea muy alto, pero claro, es más alto que 0 y también más alto que el ratio de 1 y pico que tenía hace poco. ¿Por qué está subiendo la deuda en euro? Pues porque está en una fase de inversión, como veis en estos gráficos de inversión que han puesto de 2015 a 2018. Está invirtiendo bastante en fábricas propias y en comprar empresas pequeñas que va integrando, tanto de arroz como de pasta, como de otros negocios nuevos como vegetales. La pasta fresca también ha entrado con compras, y en 2019 va a seguir invirtiendo, porque ya veis aquí que de momento tiene previstas dos inversiones de 76 millones de euros entre las dos, más otros más pequeños que se esté haciendo, más otras que puedan salir en lo que queda de año. En principio la idea que tiene Ebro es no subir mucho más la deuda, incluso bajarla un poco, pero claro, esto no se puede saber seguro, porque si les sale una buena oportunidad a un precio muy bueno, pues aunque quieran bajar la deuda, lo lógico es que la aumenten para conseguir esa buena oportunidad, que si no la cogen en ese momento, pues seguramente no la podrán coger dentro de unos meses o el año que viene o dentro de 2 años, porque esa empresa la habrá comprado alguien que ya no la querrá vender. Así que yo creo que esto lo tenéis que ver como otro ejemplo sobre la cuestión de si se puede o no invertir a largo plazo en empresas que no tengan deuda. Ebro en el año 2010 no tenía deuda, pero ahora sí la tiene. ACS en el año 2010 tenía un ratio deuda neta EBITDA de más de 7 veces, que es bastante, o mucho, y ahora la deuda neta de ACS es de 0 euros prácticamente, no tiene deuda, incluso tiene exceso de caja. Entonces es lo de siempre, Ebro es una empresa con deuda o sin deuda, y ACS es una empresa con deuda o sin deuda. Pues depende del año que miramos. Si miramos unos años, Ebro no tiene deuda, pero si miramos otros años, Ebro sí tiene deuda. Y con ACS lo mismo, si miramos unos años, ACS no tiene deuda, pero si miramos otros años, ACS sí tiene deuda. Por eso yo creo que no es posible invertir a largo plazo en empresas sin deuda. Si se quiere invertir en empresas sin deuda, se puede hacer, pero eso es inversión a medio plazo, no es inversión a largo plazo. Y el medio plazo siempre es mucho más complicado que el largo plazo. Se puede hacer a medio plazo o largo plazo, pero lo que no se debe hacer es mezclar uno con el otro y hacer un híbrido que muy probablemente no va a dar buenos resultados. Por eso al final la bolsa es mucho más fácil de lo que parece a simple vista. Una vez que te das cuenta de que es imposible adivinar el futuro para ti y para el resto de la humanidad. Entonces lo que hay que hacer es comprar empresas de calidad, diversificando y procurando comprarlas si es posible cuando tengan problemas temporales, sean esos problemas temporales de deuda o de lo que sean en cada caso.